Salmos 2, versículos 1 al 6. Vamos a dar lectura al versículo 1 al 6 del Salmo 2. Vamos a ponernos de pie, por favor. Los que lo tengan, si me ayudan a leerlo alternadamente, estos versículos. Dice la palabra de nuestro Dios: ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes y consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: Rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos reirá, el Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará en su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Vamos a darte la lectura, hermanos. Quisiera hablar acerca, ¿verdad?, del el pensamiento del hombre. El pensamiento del hombre. Padre, ayúdanos, por favor, Dios. Señor, cuánto necesitamos, Dios, cada día, como hijos tuyos, poder caminar en este mundo, Dios, conforme a ti, Señor, a tu verdad, a tu pensamiento. Danos de tu gracia, a favor. Bendice esta reunión, bendice esta enseñanza, esta predicación. Seas tú hablando, tu Santo Espíritu, Dios, siga guiando en todo momento. Ruego, Dios, por los chicos, por los niños, por los jóvenes, Dios, por el discipulado. Dios, sigue obrando, Padre, tú seas glorificado en los cielos. Y enséñanos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar sus lugares, hermanos, por favor. Qué interesante lo que la palabra de Dios nos menciona en este salmo. Dice: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová, contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras, echemos de nosotros sus cuerdas. Es interesante cómo piensa el hombre. El pensamiento del hombre, hermanos, la Biblia lo dice que es vano. Porque lo que el hombre piensa y lo que nosotros vemos ahora que conocemos la palabra de Dios, nos damos cuenta, ¿verdad?, que es mucha vanidad. Y el Señor mismo dijo, ¿verdad?, que el pensamiento del hombre es vanidad. Es algo vano, o sea, quiere decir algo hueco, algo que a veces no tiene sentido, algo que ellos quieren hacer o dicen que quieren hacer, pero cuando nosotros sabemos que nada puede el hombre hacer si Dios no se lo permite. Amén. Y que el hombre no puede hacer más allá de lo que Dios ha trazado. El hombre quiere hacer cosas y vanamente su pensamiento, hermanos, es de alejarse de Dios. El hombre quiere alejarse de Dios y entre más lejos para el hombre quiere completamente, ¿verdad?, no tener el hombre inconverso, no quiere tener contacto con Dios. Y entre más, ¿verdad?, entre más endurecido, más quiere alejarse de Dios. Pero claramente, cuando nos ponemos a pensar nosotros, ¿pero cómo se va a alejar de Dios? A menos que se vaya a otro mundo, cree su propio universo, cree su propia tierra, pueda tener el poder como Dios tiene, porque en Él vivimos. Amén. Por Él fuimos creados. Respiramos el oxígeno que Él nos da. No puede el hombre crear de la nada. Puede crear, pero solamente de lo que ya está creado. Puede hacer y tomar de lo que ya está hecho. El hombre no puede hacer más que eso, pero el hombre a veces cree superior a Dios. Y en su vana mente y pensamiento piensa que puede ser más que Dios o que puede igualar a Dios. Y es el pensamiento que Satanás mismo tuvo, que el enemigo, ¿verdad?, pone en el hombre el pensar de que puede competir con Dios. Imposible. El diablo quiso, dice, estar en la misma altura, ¿verdad?, poner su trono también y él querer
ser como Dios. Pero fue echado y derribado desde lo más alto, ¿verdad?, a la tierra. Y todos los demonios y todos los ángeles que le seguían. Entonces, cuando vemos aquí, hermanos, la palabra de Dios nos menciona y dicen que los hombres, dice que los hombres piensan cosas vanas. Nosotros, gracias a Dios, por el conocimiento de la palabra de Dios, pensamos y cada día nos queremos conformar al pensamiento de Dios, a como Dios piensa a través de su palabra. A través de ella conocemos cómo Dios piensa y cada día nos queremos conformar al pensamiento de Dios, porque eso debe ser la vida del cristiano, conformarse al pensamiento de Dios, no al pensamiento del mundo. La Biblia nos menciona, hermanos, aquí comienza diciendo, ¿por qué se amotinan las gentes? ¿Por qué se amotinan? ¿Por qué las personas se juntan? ¿Por qué las personas se unen en un pensamiento diciendo, nos alejaremos de Dios? ¿Por qué los hombres se manifiestan y quieren alejarse de Dios? Quieren romper las ataduras. Para ellos dicen que son ligaduras, algo que los tiene ligado, algo que los tiene atado a Dios. Y es que es inevitable romper esa ligadura. Porque, querido hermano, ¿no?, como yo te dije hace rato, estamos unidos a Dios y vivimos por Él. Amén. No podemos desligarnos, aunque en nuestro pensamiento pensemos que lo podemos hacer. Es imposible. Dice, ¿por qué se amotinan? Se unen. Dice, los pueblos piensan cosas vanas. Se levantan los reyes de la tierra, los príncipes. Se consultan entre unos a otros. ¿Qué podemos hacer para hacer un lado el pensamiento? Hombres, reyes, se han unido para alejar, ¿verdad, hermano?, todo lo que tenga que ver con Dios de sus países. Pero es imposible, porque la palabra de Dios vive y vive para siempre. En todo lugar donde ha habido, hermanos, donde ha habido persecuciones contra la iglesia, contra los cristianos que han querido desaparecer la Biblia, es imposible desaparecer la palabra de Dios. Hasta hoy en día hay muchos que han querido desaparecerla, pero la palabra de Dios dice permanece para siempre en los cielos. Imposible. Donde han querido, ¿verdad, hermanos?, desaparecer a la iglesia, desaparecer a los cristianos, más se multiplica. Vanamente los pueblos piensan querer alejar todo lo que tenga que ver con Dios, sacar todo lo que tenga que ver con Dios. Siempre va a haber un remanente que va a estar... Ay, por favor. Y hermanos queridos, qué importante es lo que la palabra nos menciona. Dice, ¿por qué se amotinan las gentes? Los pueblos piensan cosas vanas. Hay una película muy interesante y bueno, y desafiante también, que se llama Como el bambú en el invierno. Sí. Como bambú en el invierno. Es tremendo la persecución de los cristianos. ¿Cómo se ve? Yo creo que no sé si fue en China o fue en Corea. En China, ¿no? Fue, hermanos, es impresionante la persecución hacia los cristianos. Y esa frase que al final dice, ¿verdad?, este predicador, nosotros somos como el bambú en el invierno. Entonces, entre más, ¿verdad?, entre más lo cortas, más sale, más brota y más fuerte cada día. Parece que son tiempos en los cuales no crece nada, pero el bambú se mantiene verde, se mantiene firme y se mantiene creciendo. Aún en la persecución, en los tiempos de dificultad. Entonces, querido hermano, dice la palabra de Dios aquí, por eso se levantarán los reyes de la tierra,
¿Cuántos reyes han querido desaparecer? ¿Cuántos presidentes han querido desaparecer la palabra de Dios, la Biblia? En Estados Unidos antes, ¿verdad? En las escuelas públicas se oraba, se leía, muchos quisieron desaparecer todo eso, le dieron más énfasis al satanismo, hicieron las iglesias satánicas y todo eso. Pero hermanos, hay iglesias firmes, hay iglesias fieles, hay cristianos, ¿verdad, hermanos? Haciendo lo que Dios quiere, hermanos, amando al Señor, amando la obra del Señor y siguiendo firmes, ¿verdad? En China, como hay, ¿verdad? No sé, hay libertad de expresión allá, pero hay muchos cristianos allá que están firmes en el Señor, ¿verdad? Vemos en todos estos lugares donde han querido, hermanos, echar a un lado, sacar a Dios de su vista, que no haya nada, ¿verdad? Ni nadie que diga, que hable de Dios. Pero ahí están los cristianos ocultos, pero hay cristianismo. Porque, querido hermano, es imposible echar a Dios fuera de nosotros. Yo, como menciono, ¿verdad? El hombre dice y se enfrenta, ¿verdad? Porque muchos saben que va a haber un juicio de Dios, pero no quieren saber nada con Dios y quieren hacer cosas para enfrentarse al juicio de Dios. Y muchos dicen, cuando venga todo esto, el apocalipsis y todas estas cosas, nosotros vamos a hacer nuestras moradas y vamos a preparar lugares donde nos vamos a salvar. Muchos dicen, ¿verdad?, la radiación y todo lo que va a haber en el futuro. Y todas estas cosas de las cuales ellos dicen se van a librar. Algunos dicen que van a ser moradas en la luna. Moradas en la luna, ¿verdad? En la luna. Algunos piensan en Marte. Y todo esto, y que van y que van a vender, ¿verdad? Todo esto, pero todo se piensa en negocio, ¿no? Pero aquí vamos, pero dicen ellos, vamos a salvarnos de aquel, ¿verdad?, que trae el juicio, que llegue a pasar esto del apocalipsis, nosotros nos vamos a salvar. El Señor dice, se ríe de lo que piensan los hombres. Es triste el pensamiento. Los príncipes y reyes, dice, se juntan y hablan, ¿verdad?, y planean contra Dios. Consultarán unidos contra Jehová, dice, y contra su ungido. Contra Jehová y contra su ungido. Hablan contra Dios y contra Jesús, y claro que hablando contra Jesús, contra su iglesia y con todo lo que tenga que ver, ¿verdad?, con Dios. ¿Cómo? ¿Cómo haremos? Y algo que está estorbando en este mundo para el mundo es la iglesia. Es la iglesia. ¿Y cuántos, verdad, ateos y todas estas organizaciones que han dicho algo que nos estorba para desarrollar lo que tenemos en mente son los cristianos? Son aquellos, ¿verdad? Nos tachan como que somos muy extremistas, que somos radicales, que no estamos de acuerdo con su forma de pensar de ellos y que no nos acoplamos a la forma de pensar de ellos, y esos son los que estorban para que nosotros llevemos a cabo lo que tenemos que llevar. Pensamiento del diablo. Claramente que un día la iglesia va a salir de este mundo, pero en el tiempo de Dios. Amén. Mientras la iglesia seguirá contracorriente, la iglesia seguirá predicando la verdad, mientras la iglesia seguirá creyendo la verdad, y va a ser, es como una espina en el costado. Y aunque nos destruyan, hermanos, aunque nos persigan, los cristianos seguirán multiplicándose hasta que Dios diga y vayamos allá. Y Dios hable con su ira y traiga su ira sobre este mundo perverso. Realmente, hermanos, Dios no quiere que nadie perezca, pero un día se acaba la paciencia de nuestro Dios. Dice la palabra del Señor ahí, dice, como dice, mira lo que dice, se consultan unidos contra Jehová, versículo 2, y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras. Rompamos sus ligaduras, echemos de nosotros sus cuerdas, aquello que nos ata, echemos de nosotros. El pecado los ha cegado para no pensar cuerdamente. El pecado los ciega para no pensar sabiamente. Hermanos, el pecado ciega el entendimiento de las personas.
Y aquí la palabra de Dios, hermano, nos menciona y dice aquí, mira lo que dice, por favor, vaya conmigo allá, 2 Corintios capítulo 4, versículo 4. Dice la Biblia, 2 Corintios capítulo 4, versículo 4. Echemos de nosotros sus cuerdas, echemos de nosotros sus ataduras. Es como algo que nos incomoda, algo que no nos gusta, algo que no queremos sujetarnos, algo que no debemos hacerlo. Nosotros queremos vivir nuestras vidas, no queremos sujetarnos a lo que Él dice, a lo que Dios dice. Y dice la palabra de Dios ahí en capítulo 4, versículo 4. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento, dice, de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento. Hermanos, y es que es verdad, el enemigo no quiere que el hombre conozca a Dios. El enemigo no quiere que el hombre se convierta a Dios. El enemigo no quiere que le resplandezca la luz del Evangelio. Y el enemigo, hermano, está buscando cegar ese entendimiento, distraerlo por cualquier cosa para que no escuchen el Evangelio y se salven y tengan una vida diferente y se puedan sujetar al Señor por medio del Espíritu Santo. Entonces la palabra nos menciona que el enemigo busca cada día cegar el entendimiento de las personas para que no les resplandezca esa luz. Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Amén. Dios quiere que toda persona no se condene, que toda persona cuando Él venga puedan ir con Él a la gloria. Amén. Pero el problema es que tenemos un enemigo el cual no quiere que eso suceda. Y ese enemigo lucha día y noche porque él no descansa, distrayéndolo por diferentes cosas a la humanidad, al hombre, a las personas, para que no escuchen, para que no se conviertan y para que no sean, ¿verdad? Almas salvadas de un destino, del destino de la condenación al destino de la salvación. Y dice la palabra de nuestro Dios, hermanos, acá. Dice que ellos dicen, echaremos sus cuerdas de nosotros. Dice, echaremos sus ataduras. Porque, hermanos, cuando nosotros no conocemos a Dios, nos parece que la vida cristiana es imposible vivirla. Que la vida cristiana no se puede vivir, que la vida cristiana es aburrida, que la vida cristiana no es para viejitos, es para débiles, ¿verdad? Eso es lo que muchas personas creen, ¿verdad? Pero déjeme decirle, querido hermano, la vida cristiana no se puede vivir sin el Señor. La vida cristiana no puede vivir sin el Espíritu de Dios. La vida cristiana se vive espiritualmente. Y cuando conocemos a Dios, hermanos, recibimos el Espíritu Santo, cuando nos damos cuenta que el mandamiento de Dios es fácil cuando nos sujetamos por medio del Espíritu Santo. Amén. Es triste, ¿verdad, hermanos? Es triste, pero como la Biblia nos menciona, que aquí dice que el pecado los ciega. Y el hombre se mete en pecado y más pecados. Dice la Biblia, piensan cosas vanas. Es triste pensar que el hombre piensa que puede ser más sabio que Dios. Es triste hermano, y hemos conocido personas que dicen que, bueno, que saben, ellos se las saben de todas, que no necesitan a Dios. Yo no quiero saber nada con Dios. Ayer también hablé con otro hombre, un rato. No me escuchó mucho tiempo. Pero él hace comparación de todo lo que está pasando en el mundo. Dice, como si Dios existiera. Dice, ¿por qué pasan todas estas cosas? Si Dios dice que existiera, ¿por qué dice están muriendo tanta gente? No es Dios, no es Dios. Es el hombre, es el pecado del hombre. ¿Y por qué mueren los niños? ¿Y por qué mueren las personas? Hermano, es pensamiento del hombre. El pensamiento del hombre quiere echar la culpa a Dios de todo lo que pasa en el mundo. Hermano, Dios Dios nos crió a su imagen y a su semejanza. Y eso quiere decir que Dios nos dio a que nosotros podamos decidir. ¿Ok? Que nosotros podamos decidir también.
El hombre decide, hermanos, lo que pasa, lo que él quiere. Y el hombre, hermanos, Dios quiere que le amemos de corazón. Dios no nos forza a que nosotros lo sigamos. Cristo jamás forzó a una persona cuando fue a predicar el evangelio. Él dijo, ¿verdad? Él predicaba el evangelio y él dice, el que en él cree, bueno, no es condenado, pero el que no quería ser condenado. Y él hablaba, incluso cuando el joven rico, ¿verdad? Que le dijo, bueno, tú quieres ser perfecto, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Y ven y sígueme. Y dice la palabra de Dios que este joven rico, dice, se fue triste, porque tenía muchas riquezas. El Señor no fue corriendo atrás de él, diciéndole, no te pongas triste, vení, mira, vamos a hacerlo de otra forma. No. Él decidió irse y tener como ídolo la riqueza. Y decidió irse, el Señor lo dejó. Miren, hermanos, Dios realmente, Él quiere que nosotros decidamos. Amén. Lo hizo con Adán y Eva. Adán y Eva decidieron. Pero realmente, hermanos, el hombre, después del pecado, el pecado lo engaña y el pecado lo hace creer que es sabio. Y esa sabiduría del hombre, Dios le dice, eres necio. No sos sabio, sos necio. Dice ahí, hermanos, en Romanos capítulo 1, versículo 22. ¿Cómo Dios... Mira, hermano, y aquí donde muchos, los calvinistas, ¿verdad? Dicen de que, bueno, Dios ya lo predestinó, ¿verdad? Dios ya dijo que esto iba a pasar y bueno, Dios ya lo dijo, ya lo tiene controlado Él. ¿Y cómo Dios? Entonces, si Dios ya dijo de que un violador iba a violar a una niña, o que Dios dijo eso, entonces, ¿qué pensamiento es el de Dios? Dios no, es el pecado del hombre. Y el hombre el que decide muchas veces hacer cosas perversas por causa del pecado. Dios, de tal manera, Dios amó al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. El pensamiento de estos que deterministas que dicen que Dios ya lo decidió todo. Entonces Dios ya había dicho de que iba a haber 6 millones de judíos que iban a ser muertos, que iban a ser masacrados, que iban a ser ¿verdad? Lo iban a despedazar, a hacer jabones de sus pieles, de ellos. Entonces Dios dijo eso, ya lo determinó. No. Entonces yo no creo en ese Dios. Amén. Entonces es una aberración el creer que ya Dios lo determinó todo. No, el hombre tiene que ver mucho. El hombre decide. Porque Dios le dio eso hermanos, lo hizo a Dios, hizo al hombre a su imagen, a su semejanza. De que él decidiera, y también lo hizo como alma eterna. Como alma eterna. Y así que la palabra de Dios nos dice aquí en Romanos capítulo 1, dice Romanos capítulo 1, dice versículo 22, porque a Romanos, le dije, ¿verdad? Romanos 1, sí, 22, Romanos, dice, no, sí, el 21 empieza. Está bien. Vamos, dice la palabra de Dios, dice, pues, bueno, vamos hasta aquí. Espérame un poquito. Yo estoy, sí, está bien ahí, hermano. Yo estaba en 1 Corintios. Mira lo que dice, hermanos, qué interesante es lo que dice ahí de la depravación del hombre. O sea que Dios, hermanos, hace e invita al hombre a seguirlo. Dice la palabra de nuestro Dios, dice, profesando ser sabios se hicieron necios. Dice, profesando ser sabios se hicieron necios. Dice, y cambiaron la gloria, dice, del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual, también Dios los entregó. Eso de los entregó quiere decir que los dejó. ¿Quieres seguir tu pensamiento? Yo te dejo. Mira, hermanos, y es que Dios es así. Él te muestra la verdad, pero si no lo queremos seguir, Él dice, bueno, sigue tu camino. Sigue. Dice ahí, dice, por lo cual Dios también los entregó a la inmundicia
en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Dice, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Dice, por esto Dios los entregó, los dejó, que ellos siguieran pasiones vergonzosas. Dice, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural porque el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío, porque ellos decidieron seguir, ¿verdad? Lejos de Dios, alejándose de Dios cada día más, y hermanos, esa desviación los llevó al extravío, y eso los llevó, hermanos, a como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, o sea, los quisieron echar de Él y dijeron, no queremos saber nada con Dios, no queremos saber nada con las cosas de Dios, no queremos saber nada que lo que tenga que ver con Dios. Dice, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Para hacer cosas que no convienen. Y dice que ahí viene, hermano, ahí viene todo lo que es el pecado. Y más pecado, y más pecado, hasta que el hombre ya no sabe discernir entre lo bueno y lo malo. Ya su conciencia está bloqueada. Para ellos es normal hacer el pecado. Tú has visto personas que hermanos, están tan seguras que lo que están haciendo están bien, y hasta lo quieren enseñar a los demás porque está bien lo que están haciendo. Triste, ¿verdad? Mente reprobada, que no saben que lo que están haciendo está mal. Y dice la palabra de Dios, hermanos, que los hombres dijeron, y los reyes se consultaron unidos y dijeron, echemos sus ataduras, saquemos de nosotros sus cuerdas. No podemos, hermanos, ¿verdad?, estar sin que Dios vea lo que hacemos, o dónde estamos, o lo que estamos haciendo. Un día, ¿verdad?, cada persona va a dar cuentas a Dios. Entonces, pero aquí dice la palabra de Dios que ellos dijeron, ¿verdad?, pensaban que iban a echar su atadura, sus cuerdas del Señor. Pensaban que podían existir sin Dios, pensaban que podían crear las cosas, ¿verdad? Pensaban que podían ser superhumanos. Ellos quieren vivir según sus condiciones, quieren vivir según sus reglas, quieren vivir según sus propios estándares de ellos, ¿verdad? Según sus pensamientos. Vivir sin la regla de Dios, porque para ellos piensan que es algo pasado de moda, que ya no, esas ya son cosas, ¿verdad?, de los viejos, ¿verdad? Ya no es para nosotros. Nosotros tenemos que estar a la moda, ¿verdad? Tenemos que ir conforme a la moda. Hoy tenemos que vivir así, de esta forma, así tenemos que pensar de esta forma. Nosotros tenemos que adecuarnos a cómo va todo el sistema de este mundo. Y van, hermanos, teniendo un pensamiento vano. Quieren alterar, mira hasta dónde llega el pensamiento del hombre, ¿no? Alterar el ADN del hombre. Crear hombres de acuerdo a cómo ellos creen que deben ser los hombres. ¿Por qué? Porque Dios se equivocó. Vamos a crear superhumanos, o vamos a crear personas diferentes. Y han estado buscando y buscando y buscando cómo hacerlo con los hombres, con las personas, ¿verdad? Que sabemos, hermanos, que la tecnología ha crecido de tal forma, ¿verdad? Bueno, pero Dios lo ha permitido. El hombre, Dios ha dejado al hombre que vaya a ver qué es lo que va a pasar con ellos, ¿verdad? Pero aquí es cuando viene, hasta cuando ya colman su necedad, es cuando Dios dice, ya basta. Él trae su juicio, saca a su pueblo
y viene el juicio de Dios y ellos se dan cuenta de que no son nada, ¿verdad? Que no son nada. Dice la palabra de Dios, aquellos que dicen que iremos a las alturas, aquellos que dicen que edificaremos acá y edificaremos allá, que nos libraremos de Dios. Dice Jeremías 51, 53. Voy a leerlo rápidamente, Jeremías 51, 53. Dice la palabra de nuestro Dios. ¿Ya lo tienen? Jeremías dice, aunque suba, dice Babilonia, dice hasta el cielo, aunque suba Babilonia hasta el cielo, dice, y se fortifique en las alturas, de mí vendrán a ella destruidores, dice Jehová. Aunque diga yo voy a poner mi morada en la luna, en Marte, en otro planeta para librarme del juicio de Dios, hasta allá yo los derribaré y hasta allá yo enviaré los destructores. Y hermano, es terrible, pero es tremendo cómo es el pensamiento del hombre. Desde el momento en que quisieron edificar a Babilonia, ¿verdad? El momento que quisieron edificar ahí la torre de Babel, que el hombre mismo ya trae ese pensamiento vano, alejándose de Dios y diciendo edificaremos esta torre hasta el cielo. Y aunque hoy el hombre tenga ese mismo pensamiento diciendo, queriéndose esconder y apartarse de Dios, alejarse de Dios completamente, dice, desde allá yo lo derribaré, desde allá, dice, yo mandaré los destructores. No hay lugar donde el ojo de Dios no esté, porque Él lo llena todo, por más oculto, por más lejos, por más alto que el hombre quiera alejarse de Dios, desde allá Dios ve sus obras. Y es imposible, hermano, amén. Qué impresionante es lo que la palabra de Dios nos menciona. Dice, los hombres piensan cosas vanas. Dice, hermanos, pero, el que confía en Jehová es bienaventurado. Amén. Ahí en Salmos 2 dice la palabra de nuestro Dios. Desde el versículo 10. Ahora pues reyes, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra. Dice, servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo. Amén. Aquí ya habla del Hijo. Ya habla de Jesús. Dice, honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurado todos los que en Él confían. Todos los que en Él confían. Honra al Hijo, dice, para que no se inflame su ira. Hermano, déjame decirle, ¿verdad? Desde el Antiguo Testamento ya la Biblia habla de nuestro Señor. Y aquí vemos, ¿verdad? Después fue la encarnación, ¿verdad? Fue cuando vino Cristo, se encarnó. Pero ahora estamos hablando, hermanos, de que Dios dice, bienaventurados son los que confían en Él, porque todos aquellos que estaban en el Antiguo Testamento miraban a aquel que iba a venir. Nosotros miramos a aquel que ya vino. Y todo aquel que confía en Él, dice, es bienaventurado, es bendecido. Es, hermano, aquel que confía en Él puede tener el gozo, la alegría, la satisfacción de que está bien con el Señor y que está confiando en el Señor y que está siguiendo al Señor. Dice la palabra de Dios que va a llegar el momento en que el Señor hablará, dice, al mundo, dice que el Señor hablará a ellos que en su furor y los perturbará con su ira.
Dice, los perturbará con su ira. Dice versículo 5, hermanos, qué impresionante el día que Dios venga. Que venga nuestro Señor. Eso va a ser después. Después, ¿verdad? Que nosotros vayamos con Él. Él va a venir con su ira, ¿verdad? Va a venir el juicio de Dios, pero luego después Él va en la guerra de Armagedón, ¿verdad? Vamos a ver ahí el Señor, ¿verdad? Destruyendo a todos los pecadores, a todos los malos, a todos aquellos que hablaron contra él, a todos aquellos, ¿verdad?, que se mofaron de Él. Va a ser un tiempo muy duro para el mundo. Y hermanos, pero gloria a Dios, dice, bienaventurado a todos aquellos que confían en Él. Tú y yo no tenemos por qué, hermanos, ¿verdad?, estar endurecidos. Amén. Tú y yo podemos confiar en Jesús. Tú y yo podemos creer en Él. Tú y yo podemos tener paz en Él. Amén. Podemos tener tranquilidad de que Él tiene control de todo. El hombre piensa cosa vana. Nosotros no debemos pensar como piensa el hombre. Nosotros debemos pensar como Dios piensa. Debemos acoplarnos a lo que la Biblia dice. Amén. A lo que dice la palabra de Dios. A lo que dice de Dios. Y a cómo nosotros debemos caminar en este mundo. No conformarnos al pensamiento del mundo, sino al pensamiento de Dios. Amén. Al pensamiento de Dios. No debemos poner nosotros, hermanos, condiciones a Dios para servir a nuestro Dios. Debemos servirlo con temor, es con amor. Amén, hermanos. Nosotros no lo servimos porque le tenemos miedo, le servimos porque lo amamos. Amén. Porque lo amamos y porque estamos muy agradecidos con Él por todo lo que Él es, por todo lo que hace por nosotros y por todo lo que Él ha hecho para nuestra salvación. Así que sirvamos, dice la palabra de Dios ahí, hermanos, dice, servid a Jehová con temor, alegraos con temblor, honra al Hijo, honra al Hijo, honra a Jesús, honra al Hijo. El que en Él cree, el que no honra, dice el mismo Señor Jesucristo, dice, el que no honra al Hijo, no honra al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Entonces debemos honrar a Jesús. Debemos obedecerlo, debemos seguirlo, debemos amarlo. Y debemos, hermano, en estos tiempos de temor, en tiempos de malas noticias, hermanos, estas cosas iban a venir, estas cosas están escritas. Amén. Ya está escrito todo. Lo que iba a pasar, hermanos, el hombre está dando cumplimiento a la profecía de la palabra de Dios. Por la dureza de su corazón y por el pecado, ¿verdad? El hombre se autodestruye por causa del pecado. Tú y yo debemos seguir haciendo lo que debemos hacer. Amén. Si cuando el Señor suene, hermanos, el Señor viene, ya estaremos nosotros con Él. ¿Ok? Así que no nos preocupemos cuándo va a venir. No nos preocupemos, pero ¿cuándo será venir? ¿Se vendrá a venir ahora porque ya está la guerra en Ucrania? No. Nosotros sigamos haciendo lo que debemos hacer. Amén. Amén. Sigamos fieles, sigamos firmes, sigamos hablando de Cristo a otros, ¿verdad? Cuando el Señor aparezca, ¿verdad? Ahí es donde Dios nos va a recompensar. Amén. Ahí Amén. nos recompensará y ahí estaremos gozosos con Él. Amén. Mientras sigamos, no nos perturben. Hay muchas cosas y distracciones en este mundo que nos van a querer distraer de lo que Dios quiere que hagamos y de lo cómo pensemos. Hermanos, que no nos distraigan todas estas cosas. Oremos por los hermanos de Ucrania, los hermanos que están en Rusia, ¿ok? Oremos por todos ellos, ¿ok? Pero esto iba a pasar. Todas estas cosas van a pasar. Guerras, rumores de guerras y todo esto va a venir, ¿ok? Así que no pensemos que no va a venir más, van a venir más cosas, ¿ok? Pero nosotros debemos estar firmes, honrando al Hijo. Amén. Padre, ayúdanos, por favor. Dios mío, el pensamiento del hombre es vano. Nosotros pensábamos antes de conocerte así también. Pero gloria sea tu nombre, que tú nos vas cambiando día a día y nos vas ayudando, Dios, a que nuestro pensamiento se conforme a tu verdad, a tu palabra, a tu sentir, a tu deseo. Favor, ayúdanos a que cada día sigamos creciendo de esa forma, a que podamos seguir, Dios, a nuestra mente, nuestro pensamiento, Señor, a adecuarse, Dios, a ti, a no querer pensar como nosotros pensemos y querer llevar a Dios tu pensamiento al nuestro, sino que debemos, Señor, buscar qué piensa, cómo piensa el Señor, qué debiera hacer el Señor en este momento, qué debiéramos hacer nosotros, qué le agrada al Señor. Y Dios, sé que tú nos vas a guiar por tu Espíritu Santo. Señor, ayúdanos por favor a cada uno, ayuda a mis hermanos, Dios, a cada uno. Dios, sabemos que
Somos bienaventurados los que hemos creído en ti, Señor. Sabemos como tu palabra lo dice, que podemos tener ese gozo, esa felicidad, esa bendición que nosotros, Dios, esperamos. Ese día glorioso, ese día en el cual te veremos cara a cara, ese día en el cual estaremos delante de ti, estaremos en tu presencia. Dios, por favor, ayúdanos, Dios, a que en este tiempo no nos estanquemos, Señor, no nos distraigamos tanto para seguir haciendo lo que nos manda. Favor, obra en tu iglesia, ayuda a tu iglesia, a tu pueblo, a cada hermano en particular, Señor, a los jóvenes, Señor, a los niños que puedan seguir creciendo, conociéndote, Dios, a ti, conociendo tu palabra. Ayuda a los maestros y a cada uno de nosotros a poder ayudarles a ellos también a conocerte. Favor, Dios mío, obra. Y dejo en tus manos, Dios, a todos los hermanos que no pueden estar aquí por situación de salud, Señor. Ruego, te suplico, que tú los ayudes. Nuestra hermana Mirta, nuestra hermana Silvina, Señor, ayúdalos, Padre mío, dales de tu gracia, Señor. Ayuda, querido Dios, a aquellos que también por algún otro motivo no pudieron estar. Tú solamente sabes por qué no están acá, Señor. Padre, aquel que está desanimado, Dios levanta, Dios anima, Dios obra, afirma, confirma los corazones, Señor. Aquellos que todavía están dudando, Dios, tú traigas convicción a sus vidas, Señor. Padre, dejamos en tus manos todo en el nombre de Jesús. Amén. 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 Muy bien, hermanos, sí.